De un tiempo a esta parte, esta pugna de poder, esta suerte de dualidad que se está dando entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo está generando una serie de medidas que creo que están confundiendo a la población. Varias leyes aprobadas, que las promulga, si no las promulga el Ejecutivo, las promulga el Legislativo. Lo que ha ocurrido en estas últimas horas con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, los ascensos a través de decreto y ayer consumado. A ver, ¿cómo ve toda esta situación, Franklin? Hay una confrontación de órganos, pero que es alarmante, porque lo que vemos es que no existe coordinación, no existe comunicación, lo que es peor, porque pareciera que todas las medidas que se toman fungen de manera absolutamente unilateral, y entonces ahí el ámbito normativo pareciera que pasa a segundo plano. En el caso de los militares en ascenso o de las autoridades de las Fuerzas Armadas en ascenso, el Senado solamente tiene que ratificar. Es un mero trámite administrativo, pero es un mero trámite administrativo que definitivamente está bloqueado, porque más allá de las consecuencias jurídicas o del ámbito normativo, en Bolivia estamos viviendo algo así como una situación bicéfala. Un órgano ejecutivo que gobierna con decretos y un órgano legislativo que pareciera ser un gobierno paralelo que emite leyes sin coordinar absolutamente nada con el órgano ejecutivo. Una confrontación que le hace mal al país, que nos muestra que ahora que estamos viviendo un momento netamente electoral, el cálculo político y sobre todo las acciones que se toman desde uno y otro lado están completamente al margen de lo que debería ser una transición pacífica, expedita, en el marco del cumplimiento de la norma. Y por eso vemos que, a pesar de que en algún momento se dijo que hay una actitud más moderada, más concertadora en la Asamblea Legislativa, en este momento, que es un momento electoral, hay una radicalidad y permanentemente vienen las manifestaciones públicas que hace el expresidente Morales, donde pareciera que él ha retomado un poco el control y entonces ya no tienes Áñez contra Eva Copa, lo que tienes es Áñez contra Evo Morales, habiéndose reposicionado su figura, y esto es lo que está generando mayor tensión en un momento altamente sensible. Todo está relacionado con campaña, con cálculo político, porque estamos hablando de ascensos de Fuerzas Armadas, estamos hablando de leyes sociales, estamos hablando de leyes económicas, estamos hablando de créditos, de financiamientos, y esto último que se ha conocido en estas horas, ¿verdad? El gobierno anuncia, la presidenta anuncia un bono de salud, e inmediatamente el candidato del MAS anuncia un bono el doble, 1,000 bolivianos. La presidenta anuncia 500, él anuncia 1,000 y que lo va a aprobar a través de la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa todo esto? El gobierno, yo no diría tanto el gobierno, diría la candidata de una fuerza política que compite versus otra fuerza política y otro candidato. Entonces estamos hablando de Juntos contra el MAS en un proceso electoral donde ambos tienen una cuota de poder importante porque el gobierno tiene el monopolio de la gestión y el otro, en la Asamblea Legislativa, tiene el control de la plataforma legislativa, es decir, es la única instancia que puede hacer leyes en el país y por el otro lado tienes la única instancia que puede hacer gestión en el país. Entre la gestión y la plataforma legislativa hay una colisión, no hay comunicación, no hay coordinación y entonces se empieza a manejar de manera casi irresponsable e irrisoria el término de cifras. ¿En qué se basa, por ejemplo, el gobierno para decir que ahora tiene que haber un bono? Me imagino que habrán hecho un estudio prospectivo y sobre todo considerando el momento difícil que vive el país. Pero al mismo tiempo candidatea a la señora Áñez. Entonces tiene una rentabilidad política. Y por el otro sale el anterior ministro de Economía y Finanzas a decir que es insuficiente. Y sin hacer absolutamente nada de coordinación con el sector, en este caso con quienes manejan las finanzas del país, lanza una propuesta que podría ser canalizada y podría ser convertida en ley, porque ese es el poder que tiene el movimiento al socialismo, que al día de hoy cuenta con 2/3 intactos, absolutamente ilegítimos, pero absolutamente válidos y vigentes en términos legales. Entonces nos encontramos en el país con dos aparentes gobiernos, uno que gobierna con decretos y uno que gobierna con leyes, donde ambos no tienen absolutamente ninguna legitimidad, porque nadie los ha elegido, ni a estos señores ni a los otros señores. Ya han terminado su mandato
Pero lamentablemente lo que vemos es esta pugna política, esta campaña que están realizando unos desde el gobierno, otros desde la Asamblea Legislativa, y lamentablemente están desestructurando la institucionalidad y afectan sus acciones porque van al margen en algunos casos de lo que es la viabilidad técnica y financiera cuando se trata de temas económicos y de la viabilidad normativa o legal cuando se trata de temas como, por ejemplo, el ascenso de los militares. Estamos hablando de una pugna de poderes, de dos poderes del Estado, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo. ¿Quiénes pondrán orden? En el caso, por ejemplo, de estas leyes raras, estas leyes insólitas, ¿pondrá orden el Poder Judicial a través del Tribunal Constitucional? Y en el tema electoral, ¿pondrá orden el Poder Electoral? No es tan sencillo porque todo tiene plazos, es decir, procedimentalmente no se puede poner orden en un momento récord o en un tiempo récord. Todo lo que va al Tribunal Constitucional en consulta tiene sus plazos. Primero tiene que ser admitido y luego tiene que ser analizado y evacuado. Esto generalmente dura algo así como 60 días. Como estamos a casi muy poco tiempo, casi 60 días precisamente de una elección, entonces el Tribunal Constitucional, por efecto de los plazos, tiene poca capacidad resolutiva. Por eso, toda la carga de la tinta recae ahora en un órgano que está llevando adelante desde un punto de vista operativo lo que es el proceso electoral. Y está bajo fuego cruzado precisamente porque los actores no contribuyen. Como no existe este espacio de avenencia, de concertación entre las fuerzas políticas que podría haber sido el gobierno si es que no entraba a competir, si es que respetara su palabra, obviamente no nos hubiera sumido en la profundización de la crisis. Entonces, definitivamente, el que el gobierno haya decidido ir a la competencia, lo que ha hecho es profundizar todo este periodo, complejizar, y por eso ahora recibe ataques y está secuestrada por otro órgano, porque la Asamblea Legislativa ha secuestrado al órgano legislativo, le bloquea todo cuanto puede y emite leyes sin ninguna coordinación. Así estamos en este momento y por eso el Tribunal Supremo Electoral lamentablemente recibe toda la carga de la presión. No es que sea un mal órgano o un buen órgano, pero históricamente está bajo fuego cruzado y tiene que tomar decisiones realmente complejas que afectan intereses políticos y que sobre todo encuentra a los actores altamente polarizados y confrontados.